también para que por si acaso no esté saliendo bien. Ojalá que no se corte. Vamos a dar un pantallazo a los modelos atómicos para poder entrar en la configuración electrónica. Algo así muy esporádico, vamos a ver. No Profe, es nada largo. Sí. la clase vas a grabar, por si las dudas. No sé dónde se graba. Graben ustedes. Pueden, ¿verdad? El mío no da la opción. El anfitrión tiene que grabar. Bueno, decime dónde entro, porque ya me mostraron y me olvidé. Si sos la anfitriona, profe, tenés que apretar nomás los tres puntitos en el Meet y ahí te da la Creo, opción de grabar. creo que Florencia Abigail creo que tiene que grabar la opción de grabar, porque Okay. es la anfitrión de la reunión. Y si es que puede. Y ahí en los tres puntitos. Ahí está, profe, ya va a grabar un compañero, va a subir a YouTube. ¿Ya está? Sí, porque el semestre pasado grababan los chicos nomás ya. Y ellos alzaban en el Moodle, perdón, en el Classroom. Bueno, vamos así. Muy bien, vamos a ver un poco el modelo atómico desde Dalton, ¿verdad? Antes de eso también ya existía un modelo, pero eran nada más que unos puntos, eran unos garabatos puestos que no podían definir exactamente, pero ya sabían que había algo que tenía, que era, no sabían cómo llamarlo, ¿verdad? Pero era algo así como unas moléculas, unos átomos. Desde un principio se pensó eso. Dalton representaba el átomo así, con una esfera que era totalmente compacta y decía que era indestructible. Luego Thomson ya empezó a considerar que era una esfera que estaba cargada con de cargas positivas con electrones repartidos como pequeños gránulos. O sea que él asemejaba de que era un budín y que tenía pasa de uva, y que la pasa de uva venían a ser los electrones, puesto que los electrones son negativos. Rutherford ya avanzó más y supuso que estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío y que estaba ocupado por los electrones, estos que son los que giran, ¿verdad? Y estos giraban alrededor de un núcleo y decía que se parecía al sistema planetario. Luego Bohr constituyó el primer modelo cuántico. O sea que empezaron a decir que las emisiones eran a través de cuantos de energía, y de ahí viene la palabra de modelo cuántico. Él pudo describir la estructura del átomo del hidrógeno, solo del hidrógeno, puesto que el hidrógeno es el más sencillo, tiene un solo electrón que está girando, y entonces él hizo solo del hidrógeno y después no pudo hacer más. También determinó que el átomo solo emite o absorbe la energía cuando el electrón pasa de una órbita inferior a una superior o de superior a inferior. Ahí recién hay una emisión de energía.
El modelo atómico actual ya se supone, ¿verdad?, que está más completo, ya se pudo hacer con más elementos, no solo con el hidrógeno, existe más maquinarias, equipos en donde se puede estudiar. El modelo atómico vigente establece que el átomo se compone de un núcleo de carga positiva que está formado por protones y neutrones, alrededor del cual se encuentra una nube de electrones que son de carga negativa. Heisenberg plantea el principio de la incertidumbre, en donde dice que es imposible conocer simultáneamente la posición y el movimiento de un electrón, puesto que estos están girando constantemente y a una elevada velocidad. Schrödinger describe a los electrones por medio de una fusión de onda, la que representa la probabilidad de existencia de estos en una región delimitada del espacio. O sea que acá ya no le pone más, no le representa por las líneas, sino que es un montón de, un espacio donde es más grueso, donde hay más puntos, ya no es como el anterior. Y esta zona es donde se dice que es más fácil encontrar un electrón. Esta zona se denomina orbital. En los orbitales, los electrones con diversos valores de momento angular ocupan regiones del espacio como estas, o sea, que se refiere a esto. Esto viene a ser el núcleo. El modelo de Schrödinger abandonó la idea de las órbitas precisas, o sea, eso de que eran rayas estáticas. Y sustituyó por regiones del espacio llamadas orbitales, donde es más probable que se encuentren los electrones. Los átomos están formados por partículas muy pequeñas, protones, electrones y neutrones. Los electrones son los que tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones son neutros, no tienen carga, pero sí tienen peso. Dentro del átomo, los protones y los neutrones se concentran en el centro, formando lo que se denomina el núcleo del átomo. Los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo del átomo en lo que se llama corteza. Como el núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones, y como los neutrones no tienen carga, el núcleo del átomo tendrá carga positiva, que es la del protón. De ahí viene la carga positiva. Bueno, tenemos entonces nuestro núcleo y vamos a ver los niveles de energía. Los niveles de energía están dados por se les llamaba, ¿verdad?, capas o niveles de energía actualmente y se representan por letras mayúsculas. K, L, M, N, O, P, Q, hasta hoy Q. O sea que esto va a seguir a medida que se vayan descubriendo más elementos y se supere el séptimo periodo de la tabla periódica. También se pueden representar actualmente por números enteros, en donde K es 1, L es 2, M es 3, N es 4 o 5 y así hasta la Q, que es 7. Entonces, los niveles de energía son
K, L, M, N, O, P, Q o del 1 al 7. Muy bien, ahora tenemos niveles y también están los subniveles de energía. Fíjense, esto viene a ser el centro, el núcleo, y está la capa K que tiene un subnivel que es S. La capa L va a tener dos subniveles que van a ser S y P. M va a tener tres subniveles, SPD, N, SPD, F, o otra vez hasta F, en la P baja hasta D, y en la Q, S y P. Y con esto se llenan por el momento todo lo que corresponde a la tabla periódica. Los niveles de energía se representan con una N minúscula. Es muy importante de que se ponga en minúscula. ¿Por qué? Porque estos niveles de energía después vamos a ver en los números cuánticos, tenemos que identificar con letras minúsculas. Acá explica lo que acá les expliqué en el gráfico, que el nivel de energía K tiene un subnivel, ¿verdad? El L, que es el 2, tiene dos subniveles y así sucesivamente. Los subniveles se representan por letras minúsculas, S, P, D y F. Y cada subnivel tiene una capacidad máxima de electrones. El número de orbitales de cada uno de los subniveles y el número de electrones se representa acá aproximadamente. El subnivel S tiene un solo orbital y en él pueden entrar solamente 2 electrones, que es más o menos lo que expliqué la vez de la clase pasada. El subnivel P tiene 3 orbitales y por lo tanto va a entrar 6 electrones. El subnivel D tiene 5 orbitales y van a entrar 10 electrones. Y el subnivel F va a tener 7 orbitales y van a poder entrar 14 electrones. La distribución de los electrones alrededor del núcleo obedece a una serie de reglas o principios de la teoría cuántica. Estos se traducen en un modelo matemático ya que se denominan, de los cuales se denominan números cuánticos. Ahí viene el número cuántico principal, se representa por una N minúscula. Este indica el nivel principal de energía o la capa de energía y el tamaño del orbital. Entonces, número cuántico principal se representa por una N minúscula, indica el nivel principal de energía o la capa de energía y indica el tamaño del orbital. Y como estábamos diciendo, se va a representar como indica el nivel de energía o la capa, se representa el 1 es el K, 2L, 3M y así hasta el 7 que es Q. El número cuántico secundario o azimutal, este se representa por una L minúscula. Este describe la forma geométrica del orbital.
informa los orbitales presentes en cada nivel energético. Acá tenemos valores que vamos a tener que aprender, ¿verdad? Para poder hacer los ejercicios. El orbital S, su valor es 0. Tiene un orbital y pueden entrar 2 electrones. El orbital P tiene valor 1, puede tener 3 orbitales individuales y pueden entrar 6 electrones. El orbital D tiene valor 2, número de orbitales individuales 5 y número de electrones 10. El F tiene valor de 3, número de orbitales 7 orbitales individuales y en ellos entran 14 electrones. Entonces, primer número cuántico es el número cuántico principal. Segundo número cuántico es el secundario o azimutal. En el número cuántico principal usamos números enteros o las letras. En el número secundario usamos valores. S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. El número cuántico magnético se representa con una M minúscula. Este indica la orientación espacial de un orbital. Informa en qué orbital ingresó el último electrón en una distribución electrónica. Y sus valores son, esto es de acuerdo al ingreso del último electrón. El orbital S tiene un solo orbital y su valor es 0. Acá voy a ver si puedo. O sea que... Uy, muy feo. Bueno, acá voy a poner. Tiene un orbital, esto se llama orbital, un orbital y este valor 0 le corresponde a este orbital. Así, 0. El orbital P que tiene... Profe, ¿Sí? una consulta. El tipo orbital, o sea, los orbitales, ¿verdad? Pueden ser negativo o positivo dependiendo de los electrones que tenga, ¿verdad? Sí, ahora vamos a ver cómo entra. Acá, por ejemplo, tenés ya el P, te estoy separando. El P que tiene 3 orbitales va a entrar así y va a ser menos 1, 0, más 1, dependiendo dónde entre o dónde se quede el último electrón. Por ejemplo, entra 1 y se queda acá, entonces el valor de M va a ser menos 1. Si se queda acá, el valor va a ser 0. Y si queda acá, va a ser más 1. Para el orbital tipo D, voy a poner así, a ver si se entiende. Este tiene 5 orbitales individuales y ahí están sus valores. El del medio 0, después menos 1, menos 2. Y hacia la derecha, más 1, más 2. Y para el F, que tiene 7, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Va a ser en el medio 0, hacia la izquierda viene menos 1, menos 2, menos 3 y hacia la derecha más 1, más 2, más 3. Dependiendo dónde queda el electrón. Supongamos que el último electrón entró acá, entonces el valor de F va a ser más 3. La orientación y la forma del orbital.
El orbital S, se dan cuenta que es una esfera. El orbital P ya tiene sobre las coordenadas, son unos lóbulos y pueden estar distribuidos eje X, eje de la Y, eje de la Z. El orbital D ya es más complicado, es ya tridimensional, y el F mucho más complicado. Acá más o menos se pueden identificar cómo son las formas y hacia dónde están orientados. Disculpe, profe, ¿eso habrá que Sí. dibujar alguna vez? ¿Cómo? ¿Eso habrá que dibujar alguna vez? No. Eso es solamente para que les puedan identificar cómo son las formas y las direcciones. Gracias, profe. Ahora, lo que sí, por ejemplo, tienen que saber es que su forma siempre va a ser esférica. La S es 0, ¿verdad? No se va hacia ninguna dirección, entonces siempre esférico. Y a partir de P ya son lobulados y tienen dirección. Ya tienen sobre las X, Y o Z. Y acá está más o menos lo que yo les hice el esquemita, que el orbital S tiene un orbital y vale 0, el P tiene 3 y ahí están los valores, el D y el F. Y por último tenemos el número cuántico spin, que se representa con una S minúscula. Este va a indicar el sentido del giro del electrón en un orbital. Indica si el orbital donde ingresó el último electrón está completo o incompleto. ¿A qué se refiere? Así, este orbital, el último que entró para arriba, entonces está incompleto, ¿verdad? Y si entró arriba y abajo, es un orbital completo. El valor que va a tener va a ser más un medio y menos un medio. Vamos a tomar para arriba el positivo y para abajo el negativo, los valores que van a tener, así como muestra acá. Hacia arriba, vamos a la flecha hacia arriba, así como este va a ser más un medio y hacia abajo va a ser menos un medio. La configuración electrónica es la forma en la que se distribuyen los electrones en los orbitales de un átomo en su estado fundamental. Se deben considerar los siguientes aspectos. Tenemos que tener en cuenta el principio de Ausbau y que los electrones deben ocupar los orbitales en orden creciente de energía. Primero entran en los orbitales donde hay menos energía y así va subiendo. A medida que se aleja del núcleo, tienen mayor energía. El esquema de llenado de los orbitales es este, ¿verdad? Que es el famoso diagrama de Pauling. Ahora también se le llama de Miller, en donde un S está cerquita del núcleo. Este es el que tiene menor energía y por eso ahí entran primero los electrones. Y así sucesivamente se va alejando y va teniendo más energía. El principio de exclusión de Pauli. Tenemos que tener en cuenta para llenar los orbitales. Cada orbital acepta como máximo 2 electrones. Y estos electrones deben tener espines contrarios, o sea que uno tiene que ir hacia arriba y el otro hacia abajo. Si es que ponen los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, está mal. O si es que ponen 3
3 espines o 3 flechitas en un solo orbital, también está mal. Acá ven que un S, la S tiene 2 electrones porque tiene un solo orbital. Esto está siguiendo acá, un S, 2S. El 2S tiene 2 electrones y pasa al 2P, y el P, recuerden cómo estaban distribuidos la fotito, ¿verdad? El dibujo. Fíjense, está sobre el eje de las X, de la Z y de la Y. Por eso este está acá así distribuido. Este está sobre X, estos están sobre Y y estos están sobre Z. Luego viene 3S, que también tiene 2 electrones, y para 3P otra vez están distribuidos en las distintas coordenadas. Estos números que están acá adelante nos están indicando el nivel principal de energía. La regla de Hund. Uno es entonces el principio de Pauli, que dice que no puede haber más de 2 electrones en un orbital y que tienen que tener espines contrarios. La regla de Hund dice que los electrones van ocupando el subnivel de forma de que cada electrón adicional que entra se ubique en orbitales diferentes con el mismo spin. El ejemplo del hidrógeno, que tiene uno solo de número atómico, entra en el orbital S y se queda para arriba. Siempre vamos a llenar primero todo hacia arriba y luego hacia abajo. Este ya completó. El carbono, voy a poner para S 2 electrones y para P tengo que poner, o sea que no puedo poner en esta PX los 2 electrones ya, sino que tengo que distribuir en PX, en PI, y si había más, entraba en PZ. No puedo poner este acá, en la X. Para nitrógeno, la S está llena con 2 electrones, y acá se completa en PX, PI y PZ. No es que puedo poner acá uno de ellos. Para el oxígeno, fíjense que ahí recién se completa, primero completa todo lo que está hacia arriba en un orbital y luego recién voy rellenando, voy apareando los electrones. A eso se refiere la regla de Hund. Sí. Antes de llegar al siguiente nivel, por ejemplo, para pasar al D, hay que terminar primero la P, todo hacia arriba y todo hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si es que vas a... tenés P y después sigue, primero completas todo orbital P, o sea, el nivel, supongamos que sea 2P o 3P, completas todos los orbitales de P y después recién pasas al otro. Bueno, gracias. Hay excepciones, pero eso vamos a ver más adelante. Bueno, para la configuración electrónica, tenemos varias formas de escribir o representar. Una se denomina global y está dispuesto de acuerdo a la capacidad de niveles y subniveles. Luego está la global externa, que se indica con corchetes, un gas noble y posteriormente los niveles y subniveles que no están indicados en ese gas noble. Ahora vamos a ver el ejemplo. Después se puede hacer por orbital detallado, indicando la ubicación de los electrones por orbitales, y diagrama de orbitales, que se simboliza cada orbital utilizando
las flechitas, ¿verdad? Una hacia arriba y otra hacia abajo. La notación global es la que hacemos, ¿verdad? Se indican los niveles energéticos, que son estos que están acá adelante, que son los niveles principales, y luego los subniveles energéticos de acuerdo a cuánto tiene el elemento. El ejemplo es del sodio, que tiene 11 electrones, y eso es lo que tengo que poner acá, ¿verdad? Entonces, siguiendo el diagrama de Pauling, voy a poner un S2, 2S2, 2P, que puede llegar a 6, y acá le pongo solamente lo que me falta para completar. 6, 8, 10, y me falta 1 para el 11, ¿verdad? Y luego se saca los números cuánticos del último electrón que entró, que es este. Este es el último electrón que entró. El nivel de energía principal es este número que está acá adelante. El número cuántico secundario está en S, y S valía 0. El número cuántico magnético para S vale 0 también. Y el spin que nosotros representamos acá por una S, porque es magnético también, por eso le ponen M, SM. Este entró, y cuando entra en un orbital, dijimos que van a entrar primero todos hacia arriba. O sea, este último que entró hacia arriba, por lo tanto es positivo, medio positivo. Y hay un ejemplo. Pide que se halle la distribución electrónica del azufre, que tiene 16. Y explica lo que es parte por parte. Siguiendo este esquema, tenemos que un S puede recibir 2 electrones. 2S va a recibir otros 2 electrones. 2P, la P puede recibir hasta 6 electrones. Y voy sumando, ¿verdad? Hasta acá ya tengo 10 electrones. 2P, acá está 2P. Pasamos a 3S, que puede recibir 2 electrones. Llegamos a 12 electrones. Después de 3S, viene 3P, entonces 3P, y me fijo cuántos electrones me falta. Si yo pongo acá el 6, el total de electrones que entra en P, me va a pasar, voy a tener 18 electrones. Entonces, acá en este último, nada más que tengo que poner lo necesario para completar 16. O sea que va a ser un S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4. Y ahí ya está completo. La notación global externa, que es llamada también de kernel. Esta es más compacta, es más corta. Y se reemplaza parte de la configuración electrónica por el símbolo del gas noble inmediatamente anterior al elemento. Los gases nobles acá tienen los números atómicos, ¿verdad? El helio tiene 2, neón tiene 10, argón 18, criptón 36, xenón 54 y radón 86. Entonces, si yo tengo una distribución electrónica en donde tengo 6, 8, 10, 11, que es la del sodio, entonces tomo lo que es anterior al último electrón que entró y veo si es que coincide con alguno de los números atómicos del gas noble. Acá tengo 6, 7, 8, 9, 10, que le corresponde al neón. Entonces pongo, en vez de poner todos estos números, pongo neón, y se le pone el 10 ahí que le corresponde, entre paréntesis o entre corchetes, y se pone solamente esto
abajo. O sea que uno tiene que saber que el neón tiene 10 electrones, ¿verdad? Porque hay veces que en los libros ya no se pone este 10, sino que directamente neón 3s1. Entonces voy a tener que saber que el neón vale 10. Acá en la tabla periódica se encuentran acá los gases nobles de los que estamos hablando, ¿verdad? Y se toma como parámetro a los gases nobles porque son los más estables. También hay otra forma. Si se quiere resaltar los electrones más externos de un átomo, entonces acá tenemos que ver el nivel de energía. Este es nivel de energía 2 y este también. Entonces los dos son niveles de energía 2 y están juntos. Si yo quiero resaltar de que en este nivel 2 de energía entraron tantos electrones, entonces busco de este primero un gas noble que tenga 2 electrones y es el helio. Por eso acá le pone helio, corchete, y después se le pone lo que entró en nivel 2, en todo el nivel. Esto es lo que se llama configuración global externa. Realmente el que más se utiliza es este, en el cual se le sustituye toda esta primera parte y se deja al final. Pero ya ven que es válido también dejar todo lo que ocupa en la última capa y hacerlo solamente lo adelante. Profe, disculpe, ¿será que podría explicar de nuevo esa notación de Kennel? Por favor. Porque esta también es de Kennel, ¿eh? La otra es... O sea, acá vuelvo a explicar este. Acá tenemos, esta va a ser, ya tenés tu distribución electrónica, o sea que acá uno tiene que manejar muy bien los números atómicos de los gases nobles. Entonces, si vos tenés una distribución electrónica en donde llega, supongamos, a 37, entonces todo lo que corresponde a 36 le pones kriptón. Y lo que sobra le escribís. O sea que va a ser K entre paréntesis y lo que sobra de tu distribución electrónica. En este caso, tengo 11. Entonces, uno de mis gases nobles tiene como valor 2. El otro tengo con valor 10, el otro 18. Acá yo no puedo usar el que tiene valor 18, ¿verdad? Porque alcanza a 10. Entonces puedo usar el neón. Pongo NE, paréntesis o corchete, y lo que me sobra de eso. O sea que acá 6, 7, 8, 9, 10 es lo que está en el neón. Y ya no escribo eso, escribo solo lo que me sobra. ¿Se entiende? ¿Y el 3S1, ese qué sería, profe? Y esto continúa. Esta es tu distribución electrónica completa. Un S2, 2S2, 2P6, 3S1. Esto le corresponde, supongamos, ¿verdad? Es del sodio en este caso, que tiene un Z11. Entonces, al hacer la distribución electrónica, te llega hasta acá un S2, 2S2, 2P6 y 3S1 y se completa 11. Entonces, le dejo al último separado y esto que vale 10, en vez de poner todo este número, se le pone el gas noble que tiene este número. Entonces, esto quiere decir que vale 10. Entonces, son 10 electrones más este 1,
11 electrones igual que esto y que le corresponde al sodio. Vamos a ver después más Profe, ejemplos. Sí. ¿y hay una forma de saber en qué número terminan esos gases nobles o de todos modos uno tendría que hacer otra vez la configuración electrónica para No, saber? no. Podés saber de memoria. 2, 10, Profe, 18, 36, 54, 86. Y con eso te manejas. profe, tengo una consulta. Sí. Entonces, esa anotación de 10Ne3S1 es la anotación del sodio. Sí. Esta es la cantidad de electrones que tiene, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 11. El Claro, y sodio al agregarle el 3S1 ya se convierte en sodio. acá es Es sodio, lo sí. que Entonces, representa esa anotación. así mismo, esto es lo que vos vas a prescindir de escribir. Esta parte. Ah, ya. Que es lo que le corresponde a este del neón. O sea, acá tenés 6, 7, 8, 9, 10, que vale 10 también el neón. Entonces, le pones neón, paréntesis, corchete y lo que sobra. Entonces, Profe, acá, sí. ¿y es muy utilizada esta anotación? Yo veo cada vez más en los libros. Cada vez Ok. veo más. Se usa mucho. Profe, ¿y este en el caso de gases nobles nomás? Porque ellos son los únicos que están completos y que son los estables. Entonces, se le toma como parámetro. Solo a los gases nobles. Gracias. Profe, Sí. entonces, por ejemplo, y yo volviendo a preguntar lo que dice la compañera, si es que, por ejemplo, tenemos un elemento que pasa los 10 electrones, entonces se pone entre paréntesis el gas noble que se va a tomar como parámetro y después se le pone el 3 y después, después se Lo le que pone te el sobra. subnivel. Exacto. Supongamos que acá, qué sé yo, que tengas dos acá. Acá va a ser 10, todavía no. Lo que te quiero decir es que si acá, qué sé yo, 10, 11, 12, supongamos que te alcance 12, vos igual podés usar 10 del neón y todavía no, si no alcanzó a 18, usás los 10 del neón y seguís poniendo lo que sobra. Si hay una distribución en donde alcanza el 18, entonces ponele que sea 19, entonces vas a tomar lo que alcanza 18 y te sobra lo que queda ahí, que va a ser también 1. O sea que Profe, te va, sí. y en el caso de que esté así mismo, pero que en el final tenga 3S2, puedes poner entre paréntesis 10 N, 10 N y después 2. 3S2. Ahí no puedes 3. poner paréntesis neón y después el del helio, creo que es. Vos decir poner a los dos. Sí. A los dos gases nobles. Sí. No, Ya que uno es 10 y no se puede. No suelo ver. No. Bueno, paso. El diagrama de orbital de caja viene a ser lo que hacemos la distribución de los orbitales y los electrones adentro de cada uno de ellos, que creo que todos hicieron en sus colegios. Respetando que el S tiene un solo orbital, que el P tiene 3 y así sucesivamente. Ese es el orbital, o sea que es demostrar cómo entra el spin o el electrón, que uno va a entrar hacia arriba, que el otro hacia abajo, y cómo se respetan las reglas de Hund y el principio de Pauli. En este tipo de diagrama se sabe si es que se entendió estas dos reglas o no.
Bueno, en el anterior... Profe, Sí. una consulta. Después de la explicación, ¿no vas a dejar por la duda de ejercicios ya? ¿O no todavía? No, voy a, sí, para la próxima clase ya tenemos Ok. ejercicios. Seguro que voy a dejar ya unos cuantos para que hagan y vamos a ver si les salió y después le doy otra vez ejercicio. Dale, profe, Bueno, gracias. acá el siguiente, el último que decía que se podía representar es nada más que la diferencia es sin el cuadrito y representarlo con un ganchito hacia arriba y uno hacia abajo. Ese ya no les puse más porque este es el que más se usa. La configuración de iones. Al decir iones, yo estoy hablando de elementos que están cargados eléctricamente. O sea que pueden ser cationes, átomos que pierden electrones, o pueden ser aniones, que son átomos que ganan electrones. El sodio positivo me está diciendo que perdió un electrón. Y acá muestra que de su número atómico 11, si tiene acá el más 1, esto significa más 1, quiere decir que perdió un electrón, por lo tanto se queda solamente 10 electrones y eso es lo que voy a hacer en la distribución. 6, 7, 8, 9, 10, ya no pongo 11. Si me aparece que el azufre tiene un -2, quiere decir que está ionizado. Entonces, cuando tiene negativo, quiere decir que gana electrones. Por lo tanto, en vez de 16, tengo que sumarle este 2, tengo que ubicar 18 electrones. Y acá tenemos el ejemplo de que usó el neón, que vale 10, y después lo que sobró, ¿verdad? 3S2, 3P6. O sea, 10, 16 más 2, 18. Profe, Escuche. ahí el sodio al ganar, al ser positivo y ganar, no, perder electrón, Sí. se convirtió en neón, perdón, en Ne. Sí, se le compara con ese. Se le compara. Bueno, Sí. ok. Profe, tengo una duda. Sí. En vez de usar, ahí como se usó neón en el segundo ejemplo, ¿se podría usar cualquier otro gas noble si es que me dan los números? Claro. En este caso vio para el neón porque 10 nomás tenía adelante, ¿verdad? Si alcanzas a 18, le pones el criptón. Gracias. Todo depende de cuánto alcances. Bueno, ¿cómo realizar la configuración electrónica de los iones? Acá tenemos que tener en cuenta algunas reglas. Los electrones que se ganen o que se pierdan, que se reciben o que se retiran, primero de la última capa electrónica o nivel energético. Les puse capa electrónica porque a lo mejor algunos entienden mejor así. Y después recién del subnivel más energético. Son dos cosas distintas. Tenemos el ejemplo del níquel, su número atómico es 28 y acá está la distribución electrónica. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D8. Ahí llegamos a 28. Y seguimos el diagrama de Pauling, donde hay un salto de energía. Por eso acá tenemos 3P, 4S y 3D. Quiere decir que el 3D tiene más energía que este 4S, por más que este esté en el último nivel.
Profe, entonces Sí. eso es su último nivel electrónico, ¿verdad? El 3D8. Es el más energético. Eso es lo que voy a explicar acá. Este es el más energético y este es el último que entró. Este es el de la última capa. ¿Por qué? Porque si contamos va a ser 1, 2, 3, 4 es el que tiene más distancia, vamos a decir. Este es el que tiene la última capa electrónica o nivel energético. Pero este es el subnivel más energético por el salto de energía que hay en la, ¿cómo es? En la distribución de acuerdo al diagrama de Pauling. Hay algunos libros que traen distribución electrónica en su estado fundamental. Y ahí no tienen en cuenta el diagrama de Pauling, entonces usan todito de seguido, ¿verdad? Pero al hacer la distribución electrónica real, se tiene que tener él en cuenta y hay un salto de energía ahí. Cuando en este caso, el níquel está con 0 acá, porque es neutro. O sea que no tiene valor, es un elemento libre. Cuando tengo el níquel más 2, porque el níquel tiene valencia más 2 y más 3, cuando está con valencia más 2, si dice más 2, quiere decir que le vamos a sacar 2 electrones. Si yo le saco de acá, tengo que mirar mi regla que dice que tengo que sacar primero de la última capa electrónica. Esta es mi última capa electrónica, el 4. Este es el nivel energético más elevado. Y luego viene el subnivel más energético, que es este. O sea que si voy a sacarle 2, saco este. Entonces, este desaparece y queda así. Va a quedar 3S2, 3P6, 3D8. En el que tiene 3, valencia 3, esto ya sabemos que tiene que salir. Pero ¿y ahora qué es lo que voy a sacar? El subnivel más energético, que viene a ser este. El subnivel más energético le tengo que sacar 1 para que complete 3. Acá tengo 2 y a este le voy a sacar 1. Entonces me va a quedar, este desaparece y este me va a quedar en 7. Así. ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, seguimos. Hay excepciones. Estas excepciones son las que se tienen que tener en cuenta porque suele confundir. Algunos elementos de transición y de transición interna, que se refiere a la tabla periódica, poseen configuraciones electrónicas muy distintas. Muy distintas a lo que se hace cuando seguimos las reglas y los principios de Hund y la regla de el principio de Pauling, la regla de Hund, no se cumple. Los metales del grupo 6, en vez de tener los orbitales externos S completos y el orbital D, un electrón de estar semicompleto, donará un electrón del orbital S al orbital D, quedando ambos completos a la mitad. Da un ejemplo, ¿verdad? S2D4, este le tiene que ceder un electrón, entonces va a quedar S1D5. El S le cede al D para que el D esté más completo. Vamos a ver acá. El cromo, que tiene Z24, el número atómico 24,
y siguiendo las reglas tiene esta configuración. Sin embargo, haciendo lo correcto, resulta que tiene esta configuración. O sea que este que tiene 4s2 le da un electrón al D y este pasa a 5 y el 4s queda en 1. Esto se puede observar en la tabla periódica en la parte donde muestra la distribución electrónica. Y la razón es que hay una razón de fuerzas de atracción entre protones del núcleo y los electrones. Y hay una interferencia entre las capas electrónicas que es por efecto apantallamiento. Y por tanto resulta esta segunda una configuración mucho más estable. Y dice entre paréntesis, le puse ahí para que tengan después que la subcapa D, el subnivel D, cuando está medio lleno o lleno, es mucho más estable. Y esto se verificó en equipos, en maquinarias, ¿verdad? Los elementos que cumplen dicha acepción son el cromo, cobre. Fíjense que hay algunas palabras que están remarcadas o resaltadas, más negritas. Es porque estos son los elementos más comunes y los que generalmente usamos para hacer esta distribución excepcional. Cromo, cobre, molibdeno, paladio, plata, platino, oro, uranio. Pero todos los demás tienen la misma. Si ustedes se fijan en la tabla periódica van a darse cuenta que no coincide con las demás distribuciones electrónicas. Entonces, para que ustedes se den cuenta de que estoy hablando de esta parte de la distribución electrónica, yo les suelo poner, escribe la distribución electrónica más estable, sí, así le suelo poner. La distribución electrónica más estable del cromo, por ejemplo. Entonces ahí le estoy dando una pauta de que atiendan lo que están haciendo, que no cumple las reglas comunes, sino que hay, le cede un electrón, la S, a la D. Profe, ¿y eso va a pasar en la penúltima capa nomás? Generalmente no, hay algunos que quedan más hacia el medio. Pero se nota demasiado bien. Cuando hacemos ejercicios se van a dar cuenta. Siempre va a ser entre S y D. Profe, una consulta. ¿Por qué en 3D siglo y 3D 4, por ejemplo, las flechitas están todas hacia arriba y no intercaladas? Acá. La D tiene 5 orbitales. Y acá por lo visto que tiene, este tiene 24, ¿verdad? Acá tenés 2, 4, 10, 12, 13, 14. Y acá me parece, a mí me parece que acá le falta la P. 3S, 3P. Porque si no, no llega. Bueno, lo que te voy a responder es porque entró acá. 1, 2. Profe, falta el 3P6. Sí, falta ahí ese. 1, 2, 3, 4. Esto quiere decir que entraron los 4 electrones hacia arriba y este quedó libre. Ah, entonces hay que completar los mayores orbitales. Cuando este le dio 1 a este, entonces acá entró el otro y tiene que entrar hacia arriba. Por eso acá tenés todos hacia arriba y ya no está este espacio. Profe, una consulta. ¿Y solamente un electrón se le cede al subnivel más? Un electrón, sí.
Bueno, paso. Para recalcar cómo vamos a hacer los ejercicios, ¿verdad? El 3P1, ¿qué significa, por ejemplo? El 3 indica el número cuántico principal, que es n. La P indica el número cuántico secundario, que es L. Y el 1 indica la cantidad de electrones que está teniendo en su último nivel, que es el último electrón que entró. Y acá pide calcular los 4 números cuánticos de un orbital 4d6. ¿Qué es lo que yo voy a sacar de acá? Primero voy a identificar. Este 4 me está diciendo que está en el cuarto nivel de energía. La D me está indicando el subnivel de energía, que es L. Y me está diciendo cuántos electrones tiene en su último nivel. Entonces, lo que sacamos de acá va a ser lo primero que se identifica, que es el número cuántico principal, que es 4. Entonces va a ser KLMN. Sería N si es que le van a poner en letras. El paso 2 va a ser el cálculo del número cuántico secundario de este. Y tenemos acá una tablita para recordar que el orbital S es 0, P es 1, D es 2. Entonces, me fijo acá. Esta es una D, quiere decir que su valor es 2. Luego, paso al siguiente. Tengo que ver mis subniveles, cuántos electrones pueden entrar en D. D, que tiene 5 orbitales individuales, y tengo que poner 6. 6 electrones tengo que distribuir acá. O sea que voy a poner, entra, acá le vamos a poner, acá entra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos cómo vamos a colocar. Ya estaba haciendo ahí. Primero colocamos acá el primer electrón, segundo electrón, tercer electrón, cuarto electrón, quinto electrón. O sea que son 5 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. Y el último electrón, para completar 6, es el que entra acá, hacia abajo. Me indica que es el último electrón que entró. ¿En dónde entró? ¿En qué valor entró? En menos 2. Por eso el número cuántico magnético va a ser menos 2. Y después vemos cuál es el spin magnético. Dijimos que si está arriba va a ser, la flecha para arriba es un medio positivo, y si está para abajo va a ser negativo. Por lo tanto, el número spin va a ser menos un medio. Y el resultado total va a ser que N es 4, L corresponde 2, M es menos 2, que está acá, y S es menos un medio. O sea que, si yo les doy estos valores, y doy al revés, ¿qué es lo que yo voy a poner? Nivel de energía 4,
Le pongo adelante el 4. L me dice que es 2 y ahí pienso, S es 0, P es 1, D es 2. Entonces pongo D. Y después me dice, ya sé que D tiene 5 orbitales. Eso tengo que saber. Y me dice que el electrón que entró y se quedó en el 2. Este es 0, este es menos 1 y este es menos 2. O sea que acá entró mi electrón, pero entró hacia arriba o hacia abajo. Este es el que me define si entró hacia arriba o hacia abajo. Me dice que es negativo, entonces quiere decir que entró hacia abajo. Y ahí está completo mi ejercicio. ¿Alguna consulta? Profe, ¿será que podría volver a explicar otra vez desde la diapositiva anterior, ese que es para sacar el último electrón? Ese no entendí otra vez, profe. Avísame de cuál. De este ejercicio. Sí, profe, este. Bueno, acá. Viste que este numerito que está acá arriba te indica la cantidad de electrones. Al ver que acá tenés D, tenés que preparar 5 orbitales, que son estas rayitas, ¿verdad? Y ahora vamos a colocar dentro de cada orbital un electrón. O sea, acá 1, 2, 3, 4 y ahí se me llena 5. Pero me falta todavía distribuir un electrón porque 6 tengo que poner. Entonces, ese último electrón le pongo acá hacia abajo. Este está apareado. Y profe, acá, ¿y por qué se pone hacia abajo? porque según la regla no pueden tener el mismo spin, no pueden ser dos electrones que tengan el mismo sentido, porque al dar vuelta en algún momento se van a chocar. Entonces siempre es uno hacia arriba y uno hacia abajo. Primero se llenan todos los orbitales hacia arriba y luego completamos hacia abajo con lo que falta. Profe, ¿y eso siempre va a pasar o en este caso nomás? Siempre, siempre. Estas son reglas que se cumplen. Entonces, por ejemplo, si D significa que hay 5 orbitales, entonces primero se pone los electrones que se van hacia arriba y después si te dice el número de electrones del último nivel que sería 6, entonces con el último electrón que sería el menos 2, con ese se compone otra flechita hacia abajo, ¿verdad? Así mismo. Supongamos que te diga de P. P tiene 3 orbitales individuales y dentro de cada orbital puede albergar 2 electrones. Y te dice, por ejemplo, que tenés que poner 5. O sea que arriba de tu P tiene un número 5, 5 electrones. Entonces, vas a tener que poner primero todos los electrones hacia arriba y después completar hacia abajo. Acá tenés 4 y acá está el 5. O sea, este es el último electrón que entró y entró en 0, porque este vale menos 1 y este vale 1. Entonces, tu número magnético va a ser 0. Eso quiere decir que el último que le entró hacia abajo entró en 0. Siempre hay que saber estos números que le corresponden a cada orbital para poder identificar. Profe, ¿y si mi P tenía 2 electrones, también iba a ser 0 mi número magnético, verdad? Iba a ser 0, pero hacia arriba. Ya. ¿Verdad? Porque... Vamos a ver. En ese caso, el spin lo que cambiaría de signo entonces, ¿verdad, profe? Sí, exactamente. Ese es el que define luego si es que
o sea, diferencia a los elementos. Porque si acá tiene 2, como dice la compañera, sigue teniendo 3 orbitales y yo tengo que poner acá, primero hacia arriba, 1, 2. Y ahí ya terminó. Entonces me fijo. Este es su valor es 0, este es menos 1 y este es 1. El último que entró también se quedó en 0. Pero ¿cuál es la diferencia con el que teníamos anterior? Que este es medio positivo. Y el otro era medio negativo. O sea, hacia abajo. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá yo tengo que contar cuántos hay. Acá tengo, qué sé yo, con este 7, supongamos. Y si es que voy a poner más, voy a poner acá 8, 9, 10. O sea que el que define realmente es el spin. El que define qué elemento es el spin. Porque hasta el número magnético hacemos, hasta ahí llegamos. ¿Verdad? Cuando decimos, voy a poner 2 electrones. Entonces voy a distribuir 2 electrones. Quedó hacia arriba. Entonces es positivo. Ese es el que me está definiendo cómo va a movilizarse ese electrón. ¿Otra pregunta? Profe, la letra S, ¿verdad? Tiene solamente un orbital. Un orbital y vale 0. Siempre vale 0. Siempre 0. Perfecto, gracias. No importa el número cuántico principal que tengas, siempre va a ser 0. Profe, usted había dicho que el número cuántico se puede poner el número o la letra, ¿verdad? El número cuántico ¿de cuál? El número cuántico principal decís, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Pero no te va, o sea, en el caso de que te aparezca al revés, como habías dicho recién, no te va a aparecer el número cuántico con una letra, ¿verdad? Siempre te va a aparecer el número. No, siempre aparece con números. Con números aparece. Porque esa es lo último que salió, ¿verdad? Pero es lo mismo que las letras. Pero los ejercicios de todos los libros vienen ya con números. Bueno, gracias. Bueno, y si no hay algo que quieran preguntar. Profe, una pregunta. No llegué a tomar nota de lo que dijiste un poco antes, que se reciben o retiran electrones de la primera capa o de dónde era. ¿En qué parte era? No sé. Para recibir o retirar electrones. Para los cationes y los iónicos, ¿verdad? Para los elementos que están ionizados. Sí. Sí, de la última. Primero se retira de la capa más externa o del nivel energético más externo y después del nivel de energía más alto, el subnivel de energía más alto. Gracias. De nada. Profe, ¿y usted va a alzar su PowerPoint por las dudas? Sí, voy a alzar. Enseguida voy a alzar eso.